Ya somos expertos en contenedores. Bueno, sabemos lo básico y un poquito más de Docker. Vimos comandos para trabajar con ellos desde el terminal, el concepto de Dockerfile para personalizar las imágenes y Compose como herramienta fundamental para gestionar múltiples contenedores. Todo esto está en la descripción junto con el curso completo de infraestructura, el cual se va actualizando. Hoy veremos cómo persistir datos, compartir información entre contenedores y respaldar la información importante de una manera sencilla. Como extra veremos cómo una base de datos se despliega sola, de forma automática, al iniciar un contenedor con MySQL por primera vez. La gestión de volúmenes es algo fundamental en Docker para el uso de estos contenedores, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final y no te pierdas ninguno de los ejemplos con los que vamos a estar trabajando. Muchas gracias a los que se suscriben y comparten los videos, es realmente de gran ayuda. Y un saludo muy especial a los que apoyan el canal como miembros. Ya hay algo de material, pero en breve comenzarán a tener más contenido inédito y dedicado para los que apoyan el canal como miembros. Dicho todo esto, vamos con Docker. Los comandos asociados a volúmenes de Docker podemos verlo con Docker Volume. Aquí vemos cómo crear, listar e inspeccionar volúmenes. Estos volúmenes podemos entenderlos como unidades de almacenamiento que se acoplan a los contenedores. Esto nos permitirá persistir datos, realizar respaldos de forma sencilla y la posibilidad de compartir información entre las diferentes instancias. Pero antes de ver esto en acción, vamos a recordar algunas cosas. Voy a lanzar un contenedor e ingresar en él. En este caso, el nombre es mi Ubuntu, la imagen es Ubuntu en su última versión, y quiero interactuar con él mediante bash. Con este comando lanzamos el contenedor y quedamos dentro, comprobando que es Ubuntu 25.04, y al navegar por el árbol de directorios, no hay nada en la carpeta root. Al salir con exit, comprobamos que el contenedor se detuvo. Recordemos que en Docker, los contenedores que no mantienen un proceso principal en primer plano, se caen. Vamos entonces de a poco con algunos trucos nuevos. Voy a lanzar un nuevo contenedor, también con la imagen de Ubuntu, y en este caso voy a realizar un montaje de un directorio del host hacia adentro de él. Si bien estoy colocando la opción "-v", aquí no estamos utilizando volúmenes aún. Esto está exponiendo parte del árbol de directorios del host al contenedor. Y si bien puede representar un problema de seguridad si no tenemos claro qué estamos haciendo, es una forma rápida de colocar parte del contenido de mi equipo en una ruta concreta del contenedor. Podemos comprobar ahora que el home del usuario Santiago aparece montado en el directorio root del contenedor. Cuidado, esto no es una copia, estoy accediendo al disco duro del host desde ese contenedor. Como decía, esto probablemente no sea interesante y más aún si la instancia está expuesta a internet, pero es muy útil en ambientes de pruebas y desarrollo. Vamos entonces ahora sí con las ventajas de utilizar volúmenes. Primero, con el comando docker volume create podemos crear un volumen para Docker. Esto realmente será un fichero en nuestro equipo y actuará como disco duro para los contenedores, o por lo menos podemos verlo de esa forma. Una vez creado, podemos asignarlo a un contenedor. En la instrucción docker run podemos colocar "-v" y montar ahora sí uno de estos volúmenes creados en una ruta concreta del contenedor. Esto también puede incluirse en un fichero YAML para Docker Compose, y te recomiendo que repases luego de esta clase
para sacarle el máximo partido a los volúmenes de Docker. De momento, con esta sintaxis, estamos colocando el volumen recién creado en la ruta raíz var www HTML dentro del contenedor. En este caso es un pequeño servidor Apache. Podremos también comunicarnos con el puerto 80 del contenedor mediante el puerto 6464 del host. Y a partir de ahora la idea es: todo lo que se coloque en var www HTML en el contenedor realmente se va a almacenar en nuestro volumen, quedando de esta manera guardado en el mismo host. Si vemos, aquí tengo un pequeño index.html. Voy a copiarlo al server web en la ruta que actúa como document root para esta imagen. Y el servidor web empieza a disponibilizar la web. Si ingresamos al contenedor, vemos que la web está donde debería estar. Y justamente aquí tenemos montado el volumen. Podríamos entonces perfectamente eliminar por completo el contenedor incluso los detenidos, y los datos que se colocaron dentro de ese volumen deberían persistir. Voy a comprobarlo inspeccionando ese volumen. Si vemos, Docker nos indica cuál es la ruta en el host donde se almacenan todos los datos que este contiene. Y confirmamos al movernos allí, y es necesario actuar como superusuario para poder visualizar el contenido, que Docker está almacenando el contenido de ese volumen en un sitio seguro de nuestro host. Lo interesante es que ahora yo puedo utilizar este volumen y colocarlo en cualquier otro contenedor, montándolo en cualquier parte del árbol, y voy a encontrarme que el contenido de ese volumen está disponible dentro de este nuevo contenedor en la ruta que nosotros definimos. Vamos a ver estos conceptos aplicados a servidores de bases de datos. Si queremos lanzar un contenedor con MySQL, ya sabemos que las bases creadas con todas sus tablas y registros se almacenarían en una ruta en particular, por lo que es una buena idea acoplar allí un volumen para mantener los datos. Para la instancia de MySQL es necesario además indicar de alguna manera el password del usuario root, y la forma más sencilla es hacerlo así. En esta oportunidad vamos a utilizar el puerto 6465 del host para llegar al 3306 del contenedor. A partir de aquí puedo, por ejemplo, ingresar al contenedor con docker exec -it y ejecutando bash. Puedo ejecutar MySQL con el usuario root y el password que definimos al lanzarlo con el -e. Y desde aquí crear alguna base de datos. En este caso la base en Docker. Voy a agregarle una tabla clientes con atributos nombre e ID y vamos a cargar algunos datos. La idea es que esta información está quedando almacenada en el volumen.
En este caso estoy trabajando desde dentro del contenedor. Pero si al lanzarlo alineamos un puerto del host al 3306, deberíamos poder conectarnos desde cualquier equipo que se comunique con Fedora Server. Si no queda claro cómo se comunican los contenedores con el resto de la red, tal vez repasar la clase de redes en Docker puede ser de utilidad. En mi caso utilizo Table Plus para hacer la prueba de conectividad. Coloco la IP del host, el puerto 6465 para llegar al contenedor, usuario root, contraseña la definida y la base era en Docker. Confirmamos entonces que los datos continúan en el contenedor y podría manipularlos desde aquí. Ahora, si todo salió bien, estos datos están almacenados en raíz var lib mysql y justamente allí acoplamos un volumen. Por lo que podríamos comprobar que al eliminar este contenedor, inicio otro igual pero sin el volumen. Y entonces la base de datos no existe. Puedo comprobarlo desde el cliente o ingresando al contenedor. Los datos no están y es que quedaron en el volumen. Voy entonces a iniciar otra instancia para comprobar que al acoplar el volumen DB en la ruta correcta, allí están los registros de mis clientes. Si listamos los existentes, muchas veces pueden aparecer volúmenes anónimos que Docker utiliza en algunas imágenes concretas. Y si vamos a utilizar los nuestros, probablemente nos interese borrar todos estos anónimos y ahorrar recursos de esta forma. Algo fundamental si estamos trabajando con volúmenes es saber respaldarlos. Si inspeccionamos alguno de ellos de esta manera, volvemos a ver la ruta de ese volumen en el host. Y una buena idea para respaldarlo sería crear un fichero tar que contenga todos los datos de ese volumen y comprimirlo con gzip para que ocupe menos espacio. En este caso estoy creando un tar, pidiéndole que me muestre qué es lo que va agregando, aplico compresión e indico el nombre del archivo resultante. Con este comando tendríamos en un solo fichero con fecha todo el contenido de un volumen de Docker. Estos tar pueden luego extraerse cambiando la C por una X, obviamente enviarlos hacia otro equipo mediante SCP o rsync, e incluso descomprimirse desde una interfaz gráfica en Windows como si fuese un archivo zip o RAR. Y como último truco, y esto es algo muy utilizado en los contenedores para bases de datos, quiero presentar esto. Si vemos la documentación de Docker Hub, estoy leyendo respecto a la imagen de MySQL, pero esto aplica para MariaDB, PostgreSQL y otras imágenes similares. Estos contenedores, al iniciar partiendo de la imagen oficial, contendrán un directorio dentro de la raíz llamado docker-entrypoint-initdb.d. Y esto, repito, solo ocurre con las imágenes de Docker. El objetivo de este directorio es que, al iniciar por primera vez un contenedor, si montamos allí algún .sql o algún script de bash, se van a ejecutar automáticamente al iniciar ese contenedor. Repito, esto solamente ocurre si es el primer inicio y mientras no haya contenido en el directorio donde se crean las bases de datos.
Esto quiere decir que si tengo algunos archivos SQL resultantes de un dump o sentencias escritas a mano, como en este caso, yo puedo montar estos archivos con un "-v" en el directorio docker entry point y se ejecutarán automáticamente y en orden alfabético. Podemos comprobar luego que la base, sus tablas y el contenido ya aparecen creadas dentro de este contenedor. Y de momento es todo. Ya sabemos manejar volúmenes y algunos montajes que pueden resultar útiles. Tenemos conceptos básicos, compose y redes de contenedores para profundizar o repasar alguna idea y poder así sacarle el máximo partido a nuestros contenedores de Docker. Espero que haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.